Hola y bienvenidos nuevamente a este curso sobre fundamentos de cadena de suministro. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Es entender cómo se interconectan las distintas partes dentro de la cadena de suministro y también un poco entender por qué se llama cadena de suministro. El término de cadena de suministro fue creado por Kate Oliver, o fue quien acuñó el término alrededor de 1984, y cuando él explicaba el tema de cadena de suministro, se entendía como un proceso lineal. Y cuando hablamos de un proceso lineal, arranca desde el punto de vista de los proveedores hasta llegar a nuestros clientes y o consumidores. Aquí hay un tema que hay que tener mucho cuidado, es que si bien el proceso se lo habla como un proceso lineal que arrancaría desde nuestros proveedores, no necesariamente arranca en el proveedor, puede ser que en ciertos casos arranque desde nuestro cliente consumidor y vamos hacia atrás a buscar los proveedores adecuados. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco cuando entendamos los flujos de la cadena de suministro y los flujos que interactúan entre sí, cómo estos flujos van funcionando. Ok, primer tema, hablamos de nuestros proveedores. ¿Quiénes son nuestros proveedores? Son aquellos que nos entregan materias primas para la organización. Cuando hablamos de materias primas, no necesariamente son productos en bruto, ejemplo, el oro, el maíz, el petróleo crudo, pueden ser productos semiterminados e incluso terminados. Hay algunas organizaciones que lo que hacen es comprar productos semi-elaborados o ya elaborados, y lo que hacen es ensamblar. ¿Ok? Entonces todo arranca en nuestros proveedores. Lo que estamos viendo es una cadena de suministro corta, porque a la vez nuestros proveedores pueden tener atrás proveedores, y esos proveedores a su vez proveedores de los proveedores, ¿no? Entonces es una cadena que es mucho más extensa, pero nosotros lo que estamos viendo desde este ejemplo es una cadena corta. Entonces arrancamos con nuestros proveedores. Estos proveedores entregan todas estas materias primas, estos recursos, a una organización que se transforma en un procesador o un transformador. Acuérdense que la cadena de suministro no necesariamente estamos hablando de producir, también estamos hablando de transformar. Ejemplo, una bodega da un servicio logístico y su servicio es de transformar el estado de los productos, es decir, están de movimiento a almacenaje, de almacenaje a movimiento. ¿Ok? Pero veámoslo de la forma industrial. Tenemos una procesadora donde llegan estas materias primas, llegan estos insumos, son transformados, son procesados, y de esto se obtiene lo que se podría esperar que son bienes finales o SKUs que van a ser posteriormente entregados a un centro de distribución, una bodega o a un almacén. Posteriormente, igualmente, iremos entendiendo cuál es la diferencia entre una bodega, un centro de distribución, un almacén o un sistema de cross-dock. ¿Ok? Entonces llegamos a esta gran bodega que se vuelve un distribuidor, un punto desde donde se van a distribuir estos bienes, estos productos, hacia tiendas, hacia clientes, hacia consumidores finales. Son sitios donde se almacenarán estos productos para posteriormente comenzar con su distribución. ¿A dónde llegan estos productos? Llegan generalmente a tiendas o lo que se conoce como minoristas, locales comerciales, almacenes desde donde se venderán. ¿Y quiénes irán a comprar? Los clientes slash consumidores. ¿Por qué ponemos clientes raya consumidores? Porque no necesariamente el cliente, es decir, quien compra al final, es el consumidor. Un ejemplo, un padre de familia va a comprar pañales para su hijo recién nacido, él es el cliente, el consumidor es el niño. ¿Ok? Entonces, hay momentos que el cliente y el consumidor no son la misma persona o la misma entidad. Lo mismo podría pasar con la comida para animales de casa, para gatos, para perros. El cliente es el dueño del animal que va y compra la comida para dar de comer al consumidor, que en este caso es su mascota. Entonces, como ustedes ven, es un proceso que hace la forma de una cadena donde hay distintos eslabones interconectados,
desde los proveedores hasta nuestros clientes y consumidores. Pero si queremos definir exactamente qué es una cadena de suministro, no es un proceso lineal, más bien es una red. Por eso su definición es una red global. Cuando hablamos global, hablamos que estas materias primas, insumos, etcétera, pueden venir de cualquier parte del mundo, igual que nuestros clientes consumidores pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces hablamos de una red global que permite a lo largo de esta red entregar productos y o servicios a clientes finales a través de 4 flujos y 3 entidades. Ya vamos a ir entendiendo cómo funciona este sistema. Pero primero tenemos que entender cómo funciona ese tema de bienes y servicios. ¿Qué es exactamente un bien y qué es un servicio? Porque dentro de la cadena de suministro todo el tiempo manejaremos ambos. Entonces, primero hablemos de bienes puros. Cuando hablamos de bienes puros, hablamos de productos, ¿ok? Ejemplo, productos alimenticios, químicos, minería, petróleo, donde lo que nos interesa per se es el producto, en este caso en estado bruto, ¿ok? Es un producto que es una materia prima que posteriormente se irá consumiendo. Después hablamos de bienes principales. Es una mezcla ya de distintas materias primas o una materia prima que ha sido transformada y tiene un valor adicional. Ejemplo, accesorios, automóviles, sistema de almacenamiento de datos, etcétera. Ya son transformados en sí, ya son bienes, pero tienen un valor agregado. Posteriormente tenemos lo que conocemos como servicios principales. Dentro de los servicios principales tenemos hoteles, aerolíneas, proveedores de servicios de Internet, entre otros. Hablamos de un servicio, estamos dando un servicio, pero ese servicio necesita per se de un bien físico para poder funcionar. Si yo no tengo ese bien físico, ejemplo, yo no tengo un avión, yo no puedo dar ese servicio de transporte aéreo. Si yo no tengo una estructura física, no tengo habitaciones, no puedo dar, en este caso, un servicio de hospedaje. Necesitamos una estructura física. Entonces, el servicio principal requiere mucho de una estructura física. Y finalmente tenemos lo que conocemos como servicios puros. Un servicio puro es aquel que más que la estructura física, lo que tiene es ese componente más humano de llegar a cumplir con las necesidades o expectativas de nuestros clientes. Ejemplo, educación, un servicio médico, una inversión no requieren tanto de una estructura física atrás. Entonces, ¿de qué depende la diferencia entre bienes y servicios? Una, del contacto con el cliente. Cuando hablamos de bienes puros, por ejemplo, si estamos vendiendo sal en grano, no es tan importante el contacto con el cliente para poder generar el producto, el servicio y poder vender. Eso no es tan importante. Un ejemplo para que sea mucho más claro: el bien se produce y se almacena, el servicio se produce y se consume el mismo momento. No se puede almacenar. Entonces, por eso el contacto del cliente en los servicios es extremadamente importante. Caso contrario, no hay la opción de su producción y consumo. Otro tema importante y diferente y que hace diferente a ambos es la uniformidad. Los productos generalmente son bastante uniformes, tienen procesos que garantizan su uniformidad, buscan a toda costa lograr una uniformidad, mientras que los servicios depende mucho del requerimiento del cliente. Ejemplo, un tema de salud, un servicio de salud, el médico dará la atención en función de su paciente. Por tanto, en este caso, no necesariamente el servicio es igual uno a otro. El contenido laboral. Cuando hablamos de servicio, principalmente entra tema de mano de obra, por tanto, necesita más tema laboral atrás, mientras cuando hablamos de bienes, incluso podríamos hablar en casos extremos de que necesita cantidades mínimas. Ejemplo, si solo voy a recoger, por ejemplo, frutas del campo, necesito más del producto y hay un menos contenido laboral per se. Uniformidad de salida.
Nuevamente, depende también de la uniformidad de entrada, por eso lo que yo genero no necesariamente es igual en el tema de servicios, mientras que en los bienes busco que sí sea igual. La medición de la productividad es uno de los temas que en el mundo de los servicios se vuelve bastante complejo medir esa productividad, porque al ser el servicio distinto, en muchos casos, nos impide tener unas métricas exactas. Eso no quiere decir que no se pueda medir, pero es mucho más difícil. Producción y entrega es lo que les había comentado, que en el caso de los bienes se producen, se almacenan y después se entregan, mientras que en los servicios se producen y se entregan o consumen al mismo tiempo. Y finalmente el tema de inventario. Cuando hablamos de bienes, tenemos inventario. Cuando hablamos de servicios, no tenemos inventario. No tenemos inventario del servicio. Eso no quiere decir que no tenga el inventario de los insumos, pero el servicio per se no tiene inventario. Nuevamente, muchas gracias y les invito a continuar con esta serie de videos.